Buenas noches, mi equipo está conformado por Ana Valera, Yusmali Valera y mi persona, Aymar Silva. Hoy vamos a hablar un poco de lo que sería el paradigma conductista. Vamos a empezar a definir lo que sería el conductismo. Hablamos que el conductismo es un paradigma cerrado, rígido y fijo, donde no permite la flexibilidad ni la modificación. Hablamos que los saberes en el paradigma conductista solo son empleados por el docente y el aprendizaje es memorístico, solo se aprende a través de la repetición. Hablamos que en el paradigma conductista todo es medible y cuantificable. Eso quiere decir que el docente mide y cuantifica los conocimientos que son obtenidos por el estudiante. Se recuerda que se aprende a través de refuerzo o castigo, donde se premia o se castiga el conocimiento que es obtenido por los estudiantes. Se habla que existe un depósito de información, donde el docente deposita la información y el estudiante solo debe aprender lo que el docente imparte. Hablamos que el comportamiento humano y animal se estudian de la misma forma, donde la conducta es observable y solo cambia a través del comportamiento. Y principalmente se establece que el estudiante es una tabula rasa, donde el alumno no aporta nada al conocimiento, sino solo es el encargado de repetir la información que el docente da. Entre los elementos del conductista tenemos el rol del docente, el rol del alumno y la evaluación. Cuando hablamos del rol del docente, decimos que el docente es un sujeto activo, es aquel que propone y el que dispone en ese proceso de aprendizaje. Diseña todos los objetivos planteados y todo objetivo que plantea el docente es aprobado por él, y la autoridad es la autoridad y la decisión en el aula de clase. Se plantea también el alumno como un sujeto pasivo, vacío de contenido. Cuando hablamos vacío de contenido quiere decir que el docente es el único encargado de dar ese contenido y el estudiante es el encargado de aprender lo que el docente imparte. Se habla de la repetición y de la memorización. La conducta es requerida por el docente. El alumno solo cumple órdenes y obedece todas aquellas órdenes dadas por el docente del aula. Se considera que la evaluación son pruebas objetivas, donde se determina qué tanto ha aprendido el estudiante y se determina a través de todo lo que es cuantificable qué tanto sabe o qué tanto deja de aprender el estudiante. Todos los alumnos son iguales, por tal motivo, todos los conocimientos deben ser impartidos de la misma forma y todos los estudiantes deben aprender también de la misma forma. Se recibe la misma información, por tal motivo, al ser recibida, debe ser impartida de la misma manera y los estudiantes deben aprenderla de la misma manera. Entonces establecemos que el conductismo es una manera rígida de dar la información, donde el estudiante no procesa o no nos da ninguna ejemplificación de su aprendizaje, solo sirve como un sujeto pasivo y el docente es el sujeto activo, el que da el conocimiento, y el alumno solo repite y memoriza esta información. Los principales exponentes de la teoría del conductista son Pavlov, Watson, Torrique y Skinner. Pavlov nos hablaba del condicionamiento clásico. Para él, un estímulo incondicionado provoca una respuesta incondicionada. Pensaba que las emociones también se aprendían mediante la asociación condicionada. En este caso, hablaba de un reflejo condicionado. Este condicionamiento clásico o pavloviano, como es conocido, es el tipo de aprendizaje asociativo en el que un organismo responde a un estímulo ambiental con una respuesta automática o refleja. Las ideas de Pavlov dejan de lado los procesos mentales para dar importancia a la conducta observable y medible. En este sentido, interviene el estímulo y la respuesta. Interviene el estímulo incondicionado y el estímulo neutro. El incondicionado es de manera automática, provocando una respuesta del organismo, para al final obtener una respuesta condicionada.
Luego tenemos a Watson, quien es el fundador de la teoría conductista, tomando como referencia las ideas de Pavlov. Él decía que los seres vivos somos cajas negras, cuyo interior no es observable. Para él, la conducta de las personas y de los animales debía ser estudiada del mismo modo, ya que la conducta es el resultado de reflejos condicionados, de respuestas aprendidas en forma de condicionamiento clásico, poniendo énfasis entonces en la conducta observable más que en el estado mental de las personas. Para Thorndike, en su teoría hablaba de la ley del efecto y ensayo y error, manifestando que el aprendizaje requiere tanto de práctica como de gratificaciones. Una acción percibida como positiva es más posible que esa misma acción vuelva a producirse. En este sentido, la ley del efecto por el aprendizaje asociativo se da en función del estímulo y respuesta. Es decir, si una respuesta ejecutada en presencia de un estímulo va seguido de un hecho satisfactorio, la satisfacción entre el estímulo y la respuesta se fortalece, mientras que si el resultado es negativo, la respuesta se debilita. Por último, tenemos a Skinner, quien nos hablaba de una teoría de condicionamiento operante o análisis experimental de la conducta. En esta teoría, él hablaba de un esquema de operación respuesta-estímulo basado en un refuerzo positivo y negativo, es decir, recompensa y castigo. Es una forma de aprender por medio de esta. Recompenso la conducta de manera positiva o doy un castigo, que sería una conducta negativa. En este sentido, podemos establecer una diferencia entre el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. El clásico manifiesta un aprendizaje de información por medio de estímulos, mientras que el operante nos da un aprendizaje sobre las consecuencias de las respuestas. De acuerdo a los aportes obtenidos por cada uno de los exponentes del conductismo, tenemos como alcance lo siguiente: que el conductismo estudia la conducta, no considerando la mente. Como segundo, que la conducta es el fruto del aprendizaje. Seguidamente, que para aprender se requiere de motivación. Esto se logra mediante estímulos, la cual podemos administrar estímulos de castigo o de recompensas. También tenemos de que la conducta está sustentada por 3 pilares, las cuales son la situación, la respuesta y el organismo. Y por último, de que en el conductismo no existen aspectos cognitivos, humanistas ni socioculturales en ese proceso. Por eso que se vuelve a hacer énfasis en lo que tiene que ver con la conducta. En relación al aspecto del conductismo tenemos el estímulo, la respuesta, refuerzo, castigo y por último el condicionamiento. En relación al estímulo, son todas aquellas señales, informaciones o eventos que se le suministra al individuo en relación al ambiente en que se encuentra, en el cual se va a tener como resultado una reacción, la cual va a dar como respuesta a ese estímulo. Luego viene la respuesta, que es la conducta que va a tener el organismo de acuerdo a la reacción del estímulo que se le suministra. Seguidamente viene el refuerzo, que viene siendo la consecuencia de una conducta, en donde va a aumentar la probabilidad de que ésta vuelva a darse. Luego viene el castigo, que también viene siendo la consecuencia de una conducta, en donde se va a buscar que disminuya la probabilidad de que ésta vuelva a ocurrir. Y por último, tenemos el condicionamiento, que viene siendo el tipo de aprendizaje que se desea obtener. Es decir, viene siendo la conducta final, la cual se va a obtener de acuerdo al estímulo y la respuesta que ellos tengan. Seguidamente se le van a presentar diferentes ejemplos en relación a las estrategias conductistas. Como primer ejemplo tenemos premiar la intervención si la conducta o la respuesta es positiva. Seguidamente, otro ejemplo viene siendo el castigar el mal comportamiento. Como tercero tenemos la investigación como castigo. Y por último ejemplo, viene siendo el restar o sumar puntos a la conducta del individuo. Con esto finalizamos nuestra exposición. Esperamos que sea de su agrado y de buen entendimiento para ustedes.